Dios les bendiga, mis amados. Una vez más, estamos aquí en el nombre poderoso de Cristo Jesús, compartiendo una porción más de su palabra, de su sabiduría, porque la palabra es sabiduría de lo alto, es sabiduría del Dios viviente. De una bendigo su vida en el nombre de Cristo, de una bendigo a su familia, bendigo sus trabajos, sus manos, las obras de sus manos, sean bendecidas sus hijos, sus esposos, sus esposas, en el nombre de Jesús. Y me gustaría que me acompañaran, si tienen su Biblia, que me acompañaran, ¿verdad? Porque todo lo hacemos puro para el Señor, tratamos de esforzarnos, me esfuerzo en cada video devocional y le agradezco al Señor por tomarme en cuenta, así como el Señor toma en cuenta a muchos de ustedes para glorificar su gloria y su justicia a través de los que le creen y a través de los que le buscan. Bendiciones y empecemos. El tema de esta noche es: la Biblia es un escudo. Ok, vamos al libro de Efesios. Efesios 6:16, que nos dice la palabra: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Aquí nos damos cuenta que el Señor nos dice: lee mi palabra, escudriña mi palabra, porque en ella encontrarás salvación. En mi palabra, te dice el Señor, encontrarás justicia, encontrarás sabiduría, discernimiento, encontrarás prosperidad espiritual, prosperidad emocional, prosperidad económica, financiera. En la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos saber, tener y obtener. Cuando uno le da gracias al Señor, uno viene y le dice: Señor, gracias, Padre, gracias porque nos das el pan del cielo y el pan de la tierra. El pan del cielo sabemos que es la palabra, y el pan de la tierra sabemos que es el fruto que llevamos a nuestra mesa para que coma nuestra familia, coman nuestros hijos, y es nuestro sustento diario. Y cuando damos gracias al Señor, también le pedimos: Señor, gracias por el agua del cielo y el agua de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? El agua del cielo es su Santo Espíritu, su gloria, su justicia. El Espíritu Santo siempre está ahí cuando tú lo necesitas. Aún cuando tú no lo necesitas, el Señor siempre está a tu lado. No hace falta llamarlo: Señor, quédate conmigo, Señor, quédate conmigo, porque el Señor siempre está a tu lado. El Señor siempre está para protegerte, para cuidarte. El Señor siempre está para amarte. Él nunca te dejará solo. Entonces dice aquí la palabra en Efesios 6:16: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. En hebreo, escudo quiere decir magén, y en griego, escudo quiere decir aspis. Vemos la importancia que es el escudo para nuestra vida. Vemos la importancia que es la palabra del Señor en nuestra vida, porque a través de la palabra nosotros podemos comprender muchos misterios, amado hermano. Muchos misterios, como por ejemplo, como cuándo puede ser la venida del Señor. En ciencia cierta nadie sabe eso. A lo que me refiero es estar preparados para la venida de Cristo. Si nosotros no escudriñamos la Escritura, si nosotros no leemos la Escritura, ¿cómo podemos prepararnos? No podemos prepararnos. Mira, si nosotros pudiéramos leer correctamente las Escrituras, la palabra de Dios, si nosotros la leyéramos, la discerniéramos, la escudriñáramos correctamente, no necesitaríamos diáconos para eso, no necesitaríamos pastores para eso. Pero como no podemos hacer eso exactamente como Dios quiere, entonces el Señor dejó a líderes espirituales para que nos ayuden, para ayudarnos unos a otros,
para poder obtener la salvación, para poder luchar por la salvación. Entonces, sigamos adelante. El tema, la Biblia es un escudo. Vamos al libro de Hechos 17:10. Y dice la palabra: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ok? ¿Quiénes eran los tesalónicos? Sabemos que los tesalónicos era un pueblo que no creía mucho en el Señor. ¿Ok? El principal problema de esta iglesia es que no habían entendido ni mucho menos lo que era la segunda venida de Jesucristo. Y ellos adoraban a dioses. Los de Tesalónica adoraban a otros dioses. ¿Cuáles eran esos dioses que adoraban ellos? ¿Ok? Eran varios. Vamos a enumerar unos cuantos: Afrodita, Demeter, Zeus, Artemisa, Apolo, Isis, Serapis y Dionisio. Eran uno de los muchos que adoraban ellos. Entonces vemos que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que no creía en el Señor. Le costaba escuchar. No querían escuchar cómo debía ser correctamente adorarle a un solo Dios, que era Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Y quiénes eran los de Berea? Porque aquí dice en la palabra, en Hechos 17:10, que los de Berea eran más receptivos. O sea, escuchaban. Dice la palabra, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Ok? Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica. Y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Mira qué importante, hermano. Vamos a desarrollar esto y vamos, en el nombre de Jesús, vamos a escuchar con oídos espirituales, oídos circuncidados, ¿verdad? Lo que Pablo y Silas le decían. Entonces muchos de los judíos creyeron, y también muchas mujeres griegas importantes y sus esposos fueron transformados, creyeron en el Señor. ¿Por qué? Porque este pueblo era más receptivo, escuchaba, un pueblo que aceptaba lo que Pablo y Silas fueron a predicarles. Pero ellos, este pueblo era un pueblo, como por decir, un poco especial en el sentido de que cuando Pablo y Silas fueron a predicarles, ellos no le decían amén a todo. ¿Ok? Hice unos apuntes, tengo unos apuntes aquí, gracias al Señor, y voy a compartirlos con ustedes. Lo que era el pueblo de Berea. A Berea no llegó cualquiera a predicar. Quien llegó fue el apóstol Pablo. Él llevaba el evangelio, la revelación. Y dice que Pablo se paró a enseñar, y todos con sus rollos. O sea que cuando Pablo se paró a predicarle al pueblo, el pueblo, cada uno de ellos, grandes y pequeños, tenían sus rollos. En ese tiempo no se llamaban Biblias. En ese tiempo eran pergaminos, rollos, que estaba la palabra escrita. Y dice que todos estaban con sus rollos, atentos a lo que Pablo y Silas estaban predicándole, con su Biblia leyendo. Ellos no le decían amén a todo. Cuando usted escucha a alguien predicar y diga algo que no esté en la Biblia, no le diga amén. No digas amén. Porque a veces la gente le dice amén a todo. No le diga amén a todo. Sea como un bereano. Sea como un bereano del pueblo de Berea. Lea, inquiera
escudriñe la palabra. Es hermoso, amados hermanos, cuando tú escuchas a alguien predicar y viene y te empieza a predicar sobre la palabra y algunas veces, muchas veces, tal vez escuchas algo raro, tal vez escuchas como que lo que están predicando no es exactamente lo que te han predicado a ti sobre Jesucristo. Entonces tú no puedes decirle amén a todo. Seamos como el pueblo de Berea, que cuando estaban predicando, estaban con su rollo en la mano, atentos a escuchar, atentos a escudriñar, porque la palabra escudriñar, si tú lo buscas, quiere decir investigar. Entonces, tenemos el derecho, el deber, la obligación de investigar todo lo que se nos hable de nuestro Creador Jesucristo. No para poner en contienda, no para enriñarse con el hermano, no para enriñarse con el siervo, con el pastor, con el diácono, no, sino que para ir aprendiendo más de la Escritura. Aquí te dice que seamos más como el pueblo de Berea, que lo que tú escuches predicando, tú vayas a tu casa cuando termine el culto, o tienes tu Biblia ahí mismo. Si tienes tu Biblia en el teléfono, perfecto. Si tienes tu Biblia ahí mismo, perfecto. Pero con más, para escudriñarla mejor, lo puedes hacer en tu casa también. Lo puedes hacer con mucha más paciencia, más detenidamente, y empiezas a ver y a investigar lo que se te está predicando. Así era el pueblo de Berea, lo que les predicaba Pablo, ellos lo buscaban para ver si era correcto, si era verdad o era falso. ¿Ok? Sigamos. No le digan amén a todo. Seamos como el pueblo de Berea. Lea, inquiera, escudriñe la palabra. Quiere decir que cuando alguien está predicando, los bereanos dicen, ¿dónde está eso en la Biblia? Ah, sí, perfecto. Ah, no, aquí no dice eso. Miren cómo eran los del pueblo de Berea. Entonces la palabra escrita era como un escudo, y se vuelve la palabra escudo. Era como un escudo, donde ellos comprobaban. Mire qué hermoso, ellos comprobaban. Ellos no le decían amén a todo. Los bereanos utilizaban la palabra para comprobar si lo que les predicaban era cierto. Cuando alguien le diga a usted, por ejemplo, Jesús no es Dios, usted no le puede decir amén, lógicamente que no. Porque sabemos que Jesús sí es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo y es nuestro Creador, nuestro proveedor. La palabra Jehová, Shaddai, quiere decir Dios de pactos. Shaddai, Dios de pactos, Dios de promesa, un Dios que promete y cumple. La palabra Jehová es Jireh. Jireh es Jehová, Dios proveedor. Es el que te provee de todo lo que necesitas. Hasta de lo que no le has pedido, el Señor te lo provee. Porque Dios es tan maravilloso. Cuando alguien le diga a usted, por ejemplo, Jesús no es Dios, usted no le puede decir amén. Vaya a buscar en la Escritura y ahí va a encontrar. Vaya al Evangelio de Juan donde dice, y el Verbo era Dios. Aleluya. El Verbo era Dios. Juan 1:1. O vaya al libro de Tito. Tito 2, versículo 13, donde dice, y nuestro gran Dios, Cristo Jesús. Comprobamos que Jesús es Dios. Amén. Hay personas que preguntan, fíjese que vienen los testigos de Jehová. Ok, no vamos a criticar, no vamos a hablar mal de otra religión, para nada. Yo soy uno que respeto todas las religiones, pero yo creo en lo que creo. Yo creo en un solo Dios llamado Cristo Jesús. Creo que Él vino al mundo, dio su vida por ti, por mí, fue crucificado por nuestros pecados, fue enterrado
y fue resucitado al tercer día. Yo conozco un solo Cristo que dijo que volvería por nosotros, que en esta tierra tendremos aflicción, dijo el Señor, pero que no nos preocupáramos porque Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los días, hasta el fin del ayón. Ese es un Cristo que yo conozco y es mi Cristo Jesús, es tu Dios y mi Dios. Entonces hay personas que preguntan, fíjese que vienen los testigos de Jehová a mi casa. Un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Y mi esposa es tan amable que por educación y cultura los deja entrar. ¿Ok? Y los oye. Muchos de nosotros hemos aceptado esas invitaciones, o sea, esas visitas. No invitaciones, son visitas. Por ejemplo, yo, mucho tiempo atrás, claro que yo aceptaba esas visitas. Pero ahora que conozco más de las escrituras, ahora que el Señor me ha quitado la venda de los ojos, y yo sé que a muchos el Señor se las quitará a su debido tiempo, y lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora entendemos mejor que estamos cometiendo un error. Vamos a ver por qué. Ok, voy a volver a leer el ejemplo. Hay personas que preguntan, fíjese que vienen los testigos de Jehová a mi casa y mi esposa es tan amable que por educación y cultura los deja entrar y los oye. ¿Usted qué opina? Antes de la educación y la cultura, debemos ver lo que dice el libro. Ok, vamos a poner mucha atención a este versículo, a este pasaje bíblico, porque ahí te enseña a ti y me enseña a mí que es un error abrir las puertas a una doctrina que no sea la correcta, que no sea la establecida por el Señor Jesucristo. Segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros, escuchemos bien, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Palabra de Dios. Esto nos quiere dar de entender, nosotros sabemos en la forma que predican, en la forma que predica esa iglesia, los testigos de Jehová, y muchas otras doctrinas que no son doctrinas del Señor Jesucristo. Entonces a estas tales personas, sin ofensa, sin ofender, sin faltarles el respeto, simplemente no le abras las puertas de tu casa. No lo digo yo, amado hermano, lo dice la Escritura. Lo dice la palabra. Escrito está. ¿Ok? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Vemos que hay muchos engañadores en todo el mundo. Muchas doctrinas, la misma Biblia nos dice, escrito está, que hay vientos de doctrina diabólicas que engañan al pueblo, incluso a los mismos hijos de Dios engañan, con palabras suaves, con palabras bonitas, con palabras de amor, y lo peor de todo, que usan la escritura, pero en ese momento que usan la escritura, hay palabras que ellos lo trastocan para engañarte. Entonces abramos bien los ojos, no los ojos físicos, no los ojos terrenales. Abramos bien los ojos espirituales. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé ese don de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Porque muchos engañadores andan en todo el mundo haciéndose pasar por pastores, haciéndose pasar
por diáconos, haciéndose pasar por apóstoles, pero no están predicando el evangelio que Cristo quiere que se predique, sino que andan engañando, mintiendo. ¿Para qué? Para llevarte a la perdición, para llevarte al engaño, para llevarte a una mentira que al final puede costar no tu vida, sino tu alma entera. Entonces vemos que aquí nos dice que el pueblo de Berea era un pueblo que no se conformaba solo con escuchar. El pueblo de Berea estaba con el deseo, con esa obligación, con ese derecho de tener los pergaminos en su mano, para que todo lo que Pablo les predicaba, ellos lo buscaban. Seamos más como ese pueblo. Yo sé que hay personas que han de decir, pero ¿para qué voy a buscar si yo confío en lo que está predicando? ¿Para qué voy a ir a la Biblia si yo confío que me está predicando la palabra? No nos conformemos, hermano. No nos conformemos, porque hoy en día muchos pueden engañarte. Pueden engañarte por muchas razones. Una de esas razones para que tu alma sea perdida. Otra de las razones es para beneficiarse ellos mismos o ellas mismas con la palabra. Engañan solo para beneficiarse ellos. No tú, porque te están mintiendo, te ocultan la verdad. Entonces vemos que este pueblo era especial. Era un pueblo que no se conformaba con escuchar. Era un pueblo que se conformaba escudriñando las escrituras. Por eso el Señor te dice, lee mi palabra, átala a tu cuello. Tienes que escudriñarla, investígala día y noche, porque en ella está la sabiduría, en ella está el entendimiento, en ella está el poder, la prosperidad. Pero si no escudriñamos la palabra, hermano, si no escudriñamos la palabra, hermana, es muy difícil que avancemos. Mire, muchas personas solo se conforman con un simple cambio, por decirlo así. Un cambio de lo malo a lo bueno. Creo que ya lo he predicado antes. Muchos en el mundo solo nos importa cambiar de lo malo a lo bueno. Las iglesias también. Solo se conforman con cambiar malo a lo bueno. Pero lo bueno también tiene que cambiarse. Lo bueno también tiene que cambiarse a lo muy bueno. No nos conformemos solamente del cambio de lo malo a lo bueno, sino que busquemos de lo bueno a lo muy bueno. Y lo muy bueno a lo excelente. Aunque lo excelente va a traer envidia, porque escrito está. Si andas con excelencia, dice la palabra, serás la envidia de tu hermano. Que no te importe eso. El Señor quiere un pueblo valiente. El Señor quiere un pueblo que no se conforme con ese cambio de lo malo a lo bueno. El Señor quiere que vayas de grada en grada para arriba. El Señor quiere que vayas de escalón a escalón. Si ya cambiaste tu vida y te estás comportando de una manera diferente, ya no eres una persona mala, eres una persona buena. Ok, preocupémonos por hacer ese segundo cambio, que es de lo bueno a lo muy bueno. El Señor siempre quiere lo excelente. Después de lo muy bueno, preocupémonos y esmerémonos. Esforcémonos en hacer ese cambio para lo excelente, aunque sea la envidia de tu mismo hogar. Porque escrito está, hermano, serás la envidia de tu hermano. No solo de tu hermano, habla de tu casa, no solamente de ellos. Serás la envidia hasta de tus hermanos en la iglesia. Serás la envidia. Yo sé que, y en el nombre de Jesús, yo sé que no hay de esos. Pero
Solo el Señor conoce cada corazón. Serás la envidia también de tu pastor. Porque hay pastores que no dejan que otro crezca. Lastimosamente, en el mundo entero hay de esa clase de pastores, pero esos son de los que nos habla la Escritura. Lobos vestidos de oveja, que solo buscan su beneficio, solo buscan exaltarse a ellos mismos, pero no quieren dejar que otro crezca en el Espíritu Santo. Y cuando miran que el otro va creciendo, entonces hacen lo posible para sacarlo, para excluirlo, para alejarlo de la congregación. Pero que no nos importe eso, porque aquí en el mundo no estamos para agradarle al hombre. Mira, hermano, no busques agradarle a tu pastor. No busques agradarle a tu hermano. No busques agradarle a tu líder. No busques eso. Mejor busquemos y preocupémonos por agradarle al que está arriba, que se llama Jehová de los ejércitos. Preocupémonos por agradarle solo a Él. Y lo demás hay que hacerlo con amor, predicando y evangelizar su palabra a todos los que necesitan. Pero hagámoslo con amor y con verdad, con temor y temblor. Hagámoslo con pasión. Porque el Señor ve los corazones. Él escudriña las mentes y corazones. Mira, hermano, dice la palabra, porque escrito está que nadie por obra será salvo. Pero en otra parte de la Escritura nos dice que ¿acaso el Señor no sería justo de tomar en cuenta tus obras? Ok, para eso hay una explicación. No serás salvo por tus obras, no serás salvo por obras, no recibirás la entrada al reino por lo que hiciste aquí en la tierra. Pero ojo, el Señor ve las obras que haces de corazón. Él no va a tomar en cuenta todas tus obras, lo que hiciste en el mundo. Porque por obra nadie se va a gloriar a entrar al reino de los cielos. No, para nada. El Señor va a tomar en cuenta aquella obra que hiciste con amor. El Señor va a tomar en cuenta aquella obra que tú hiciste a los que necesitaban, a los que tenían hambre, a los que no tenían vestidos para cubrirse, y muchas otras cosas más, obras en su templo. El Señor va a ver cuál de todas tus obras las hiciste con amor. Y aquellas que hiciste solo para que te mirara el prójimo, solo para que te mirara el vecino. Mira el hermano, cuántas bolsas de cemento donó a la iglesia. Mira, hermano, la obra que no hagas con amor, esa no se tomará en cuenta. Aun cuando tú llevaste materiales, como por ejemplo para ayudar a construir un templo o una iglesia, pero si lo hiciste solo para ser exaltado por los demás, esa obra, créeme, no será tomada en cuenta. Pero si lo hiciste con tu corazón, porque ese templo necesitaba arreglo, necesitaba ponerse más bonito, más grande, para que la gente llegara y cabiera más, para que vinieran más almas a adorarle al Señor, créeme que Dios ve tu corazón. Y Él sabe qué obra tomará en cuenta y qué obra no se tomará en cuenta. Entonces vemos que es muy importante leer la Escritura. Es muy importante agarrar su palabra como nuestro escudo. Porque cuando nosotros tomamos su palabra como escudo, evitamos toda clase de males, ataques demoníacos, ataques de enfermedades, ataques de pobreza, ataques de infidelidades, ataques de adulterio, ataques de fornicación, ataques de brujería, de santería, de hechicería. Nosotros somos cubiertos por el manto de Cristo, por su sangre poderosa. ¿Por qué razón? Porque creemos, le buscamos y anhelamos su palabra. Deseamos y leemos, escudriñamos su palabra. En la palabra está la vida. En la palabra está la vida. Así como dijo Santiago, en la lengua está la vida y la muerte.
pero en la palabra de Dios está la vida eterna y tenemos que escudriñarla. Gracias por escucharme, amado hermano. Este fue el tema de esta noche. La Biblia es un escudo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, tus hijos, tu trabajo. Dios bendiga, y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra, esta pequeña porción, esta semilla fue sembrada en tierra fértil. Germinará, crecerá, echará frutos y será regada a los que necesitan también. Dios te bendiga y buenas noches.